El 22 de febrero de 2026, México recibió una noticia que parecía imposible. En la sierra de Tapalpa, Jalisco, durante un operativo de fuerzas especiales, cayó Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el mencho líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y uno de los criminales más buscados del mundo. No cayó en una mansión, ni negociando su rendición. Cayó en la montaña, en el territorio donde durante años se movió como un fantasma. Fue herido en un enfrentamiento, trasladado en helicóptero hacia la Ciudad de México y murió durante el vuelo a los 59 años. La ironía fue brutal. El hombre cuyo cártel derribó un helicóptero militar en 2015 terminó muriendo dentro de un helicóptero sin poder escapar. La caída del Mencho fue el golpe más fuerte contra una organización que llegó a operar en más de 40 países, con presencia en más de 25 de los 32 estados de México y células en los 50 estados de Estados Unidos. Washington ofrecía $15 millones por él. Las autoridades mexicanas llegaron a atribuir al CJNG activos cercanos a los $50 millones. Pero su muerte no trajo calma. Trajo fuego. En cuestión de horas, el CJNG respondió con más de 250 bloqueos en más de 20 estados mexicanos. Autobuses y camiones fueron incendiados. Carreteras quedaron cerradas. Aeropuertos se paralizaron. Puerto Vallarta se llenó de pánico y Guadalajara quedó marcada por el miedo. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, activó código rojo. El transporte público fue suspendido. La población recibió la orden de quedarse en casa. Estados Unidos emitió alertas de seguridad para sus ciudadanos. Delta, American Airlines, Southwest y Alaska cancelaron vuelos hacia Puerto Vallarta y Guadalajara. México entendió que el Mencho estaba muerto, pero la máquina que construyó seguía viva. Para entender ese poder, hay que volver al principio. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, una comunidad pobre de Aguililla, Michoacán. Aguililla era una tierra de montañas, caminos difíciles y abandono estatal. No había hospitales suficientes, no había escuelas decentes, no había empleos estables y no había una ruta clara para salir de la pobreza. Su familia sobrevivía cultivando aguacates en la sierra. Tuvo 5 hermanos: Juan Miguel, Antonio, Marín y Abraham. La pobreza fue tan dura que abandonó la escuela en quinto de primaria. A los 14 años ya vigilaba plantaciones de marihuana para narcotraficantes locales. Mientras otros niños pensaban en estudiar, Nemesio aprendía las reglas del negocio ilegal. A mediados de los años 80 cruzó ilegalmente hacia Estados Unidos. Buscaba escapar de la pobreza, pero el sueño americano que encontró fue el crimen. En 1986, con 19 o 20 años, vivía en la bahía de San Francisco. Allí fue arrestado por posesión de propiedad robada y por portar un arma cargada. Poco después nació su primer hijo. En 1989 fue arrestado otra vez en San Francisco por venta de narcóticos. Lo deportaron a México, pero regresó. En septiembre de 1992 volvió a caer. El caso ocurrió alrededor de un bar llamado Imperial. Según el expediente, él y su hermano Abraham participaron en una operación vinculada a 5 onzas de heroína por $500. Abraham manejaba la transacción. Nemesio vigilaba. En el tribunal pudo pelear el caso. Su abogado creía que la evidencia contra él era débil, pero Abraham podía enfrentar cadena perpetua. Entonces el Mencho se declaró culpable para protegerlo. Fue condenado a 5 años y enviado al Centro Correccional Big Spring en Texas. Tenía 26 años. En prisión no se reformó. Aprendió. Hizo contactos. Observó cómo se conectaban las redes criminales. Después de 3 años, fue liberado bajo condición y deportado a México. Tenía alrededor de 30 años cuando volvió, y lo que hizo después parece increíble. Se convirtió en policía municipal en Cabo Corrientes y Tomatlán, en la costa de Jalisco. Su puerta de entrada fue el Cártel del Milenio, ligado a la familia Valencia. Para sellar la alianza se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de líderes del clan. Fue una unión de poder entre los Oseguera y los Valencia. Con Rosalinda tuvo 3 hijos: Rubén Oseguera González, el Menchito;
Jessica Johanna Oseguera González y Laisha Michelle Oseguera González. Bajo esa estructura, el Mencho manejó droga, dinero y violencia en Colima y Jalisco. Pero entre 2009 y 2010, todo se movió. En octubre de 2009 fue detenido Óscar Orlando Nava Valencia el Lobo. En mayo de 2010, cayó Juan Carlos Nava Valencia el Tigre. 2 meses después, murió Nacho Coronel en un enfrentamiento con el ejército mexicano. En poco tiempo desaparecieron los hombres que estaban por encima del Mencho. Ese vacío fue su oportunidad. El cártel del Milenio se dividió. Una facción apoyaba a Elpidio Mojarro Ramírez el Pilo. Otra apoyaba a Nemesio. La ruptura se volvió guerra después del asesinato de hombres que respondían al Mencho en Tecomán, Colima. Él exigió la entrega del responsable conocido como el Tecato. La otra facción se negó. La negociación terminó. Los Matacetas ganaron terreno, derrotaron a rivales y cambiaron de nombre. Así nació el cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Las 4 letras que durante los siguientes 15 años harían temblar a México. El Mencho ya no era un simple operador. Era el arquitecto de una organización agresiva, disciplinada y expansiva. El CJNG creció con 3 herramientas: violencia extrema, inteligencia operativa y diversificación económica. No se limitó a vender droga, robó combustible, extorsionó negocios, controló rutas, lavó dinero con empresas fachada y entró en fraudes inmobiliarios y esquemas turísticos. Aprovechó el mercado de metanfetaminas, heroína, cocaína y sobre todo, fentanilo. El fentanilo fue el punto de quiebre. Es una droga sintética entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Bajo el liderazgo del Mencho, el CJNG se convirtió en uno de los principales proveedores hacia Estados Unidos. La epidemia de sobredosis dejó más de 70,000 muertes estadounidenses al año. Cada cargamento que cruzaba la frontera aumentaba el poder del cártel. Pero el CJNG no creció solo por dinero. Creció por capacidad armada. Usó drones con explosivos contra fuerzas de seguridad. Construyó vehículos blindados artesanales conocidos como narcotanques. Sembró minas en caminos rurales. Levantó campos de entrenamiento en la sierra. Reclutó jóvenes en comunidades vulnerables. Usó armas de alto calibre y lanzacohetes RPG-7 de fabricación rusa. El momento que mostró al mundo ese poder fue el 1 de mayo de 2015. Ese día el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó la Operación Jalisco para capturar al Mencho. Participaron Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría General de la República e Inteligencia. El objetivo era llegar al capo antes de que escapara, pero el CJNG tenía informantes. Cuando un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana matrícula 100 sobrevoló la zona entre Casimiro Castillo y Villa Purificación, los sicarios ya esperaban. A bordo iban 18 personas. Un operador conocido como el Cebollo disparó un RPG-7. El proyectil impactó la aeronave. Según distintas fuentes, murieron entre 7 y 13 personas. Ese ataque cambió la guerra contra el narcotráfico. Un cártel había derribado un helicóptero militar mexicano con un lanzacohetes. El Mencho escapó. Ese mismo día, el CJNG activó bloqueos en 25 municipios. Quemó vehículos, gasolineras y comercios. Emboscó a una columna de la Policía Federal con un saldo de 15 agentes muertos y 20 heridos. El mensaje fue directo. Capturarlo tendría un costo devastador. En 2019, Kyle Mori, jefe del equipo de la DEA encargado de localizarlo, estimó que el patrimonio personal del capo era de al menos $500 millones y quizá más de 1,000 millones. El gobierno mexicano calculó que los activos del CJNG podían alcanzar los $50,000 millones. La organización ya no era una banda regional. Era una corporación criminal global. El Mencho también atacó directamente al Estado. El 26 de junio de 2020 a las 6:30 de la mañana, el CJNG atentó contra Omar García Harfuch, entonces jefe de la Policía de la Ciudad de México. La emboscada ocurrió en Lomas de Chapultepec. Participaron 28 sicarios reclutados desde Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, Ciudad de México y Colombia.
El poder del Mencho parecía intocable, pero tenía una debilidad escondida. Desde 2019 informes de inteligencia señalaban que padecía insuficiencia renal. Necesitaba diálisis. Para un fugitivo que vivía entre Jalisco y Michoacán, eso era un problema enorme. Lo resolvió con dinero y control territorial. Mandó construir su propio hospital privado en la comunidad de El Alcíhuatl, en Villa Purificación, Jalisco. Pero su familia fue cayendo. Rosalinda González Valencia, la jefa, fue detenida el 16 de noviembre de 2021 en Zapopan, Jalisco. Su hijo Rubén, Oseguera González el Menchito, fue extraditado a Estados Unidos en 2020 y sentenciado a cadena perpetua en marzo de 2025. Su hija Laisha Michelle fue acusada en noviembre de 2021 de participar en el secuestro de 2 elementos de la Marina para presionar por la liberación de su madre. Su hermano Abraham fue arrestado en diciembre de 2015, tras la captura de Ismael El Mayo Zambada. En julio de 2024, el Mencho se convirtió en el narcotraficante más buscado de México. En diciembre de 2024, Estados Unidos subió la recompensa de 10 a 15 millones de dólares. En enero de 2025, la administración de Donald Trump designó al CEJNG como organización terrorista extranjera. La presión sobre México aumentó. El operativo final llegó el domingo 22 de febrero de 2026. Tapalpa, a unas 2 horas al sur de Guadalajara, era conocido por sus cabañas bosques y aire de montaña. Pero también formaba parte del territorio vigilado por el CJNG. Las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, el grupo conocido como GAFE, ejecutaron la misión. Era la misma unidad que había sufrido la humillación de 2015 con el helicóptero derribado. La información que permitió ubicarlo surgió de un trabajo conjunto entre agencias mexicanas y estadounidenses. La Casa Blanca, mediante su vocera Caroline Leavitt, confirmó apoyo de inteligencia clave. Fuerza Aérea y unidades terrestres ingresaron a la zona serrana. Al llegar al punto encontraron resistencia inmediata. Los sicarios intentaron proteger a su jefe. Esta vez no funcionó. 4 miembros del CJNG murieron en el enfrentamiento. El Mencho resultó gravemente herido junto con 2 hombres cercanos. Fue trasladado en helicóptero hacia la Ciudad de México y murió durante el vuelo. 3 militares resultaron heridos. 2 integrantes del CJNG fueron detenidos. En el sitio fueron decomisados vehículos blindados, armas de alto calibre y lanzacohetes capaces de derribar aeronaves. La respuesta del cártel fue inmediata. Más de 250 bloqueos en más de 20 estados. Jalisco fue el epicentro. También hubo violencia en Michoacán, Colima, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas y Aguascalientes. Puerto Vallarta ardió ante los ojos de turistas. Guadalajara quedó bajo tensión a solo 4 meses del Mundial de 2026. Ahora la pregunta no es solo quién fue el Mencho. La pregunta es ¿qué? ¿Qué viene después? La historia del narcotráfico mexicano muestra un patrón inquietante. Cuando cae un capo, muchas veces no llega la paz, llega la disputa. Pasó con Miguel Ángel Félix Gallardo, Ociel Cárdenas Guillén con el Chapo Guzmán, y tras la captura del Mayo Zambada en 2024. Con el Mencho, el riesgo puede ser mayor. El CJNG era una organización muy centralizada alrededor de su figura. No hay un sucesor claro. El Menchito está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Abraham está preso. Rosalinda fue sentenciada. Laisha Michelle enfrenta cargos. La familia Oseguera quedó prácticamente descabezada. Eso abre la puerta a una pelea entre jefes regionales, operadores financieros encargados de plazas y mandos armados. Algunas células pueden independizarse, otras pueden negociar, otras pueden atacar. En Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato, los rivales pueden aprovechar la debilidad. El vacío de poder puede convertirse en más violencia, no en menos. México llega a este momento con una herida enorme. Desde que la guerra contra el narcotráfico se declaró oficialmente en 2006, el país acumula más de 200,000 muertos. Han caído capos y se han decomisado armas y drogas. Pero la demanda en Estados Unidos sigue, la pobreza en la sierra sigue y las rutas siguen valiendo millones.
Murió el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, después de 3 décadas de carrera criminal. Murió en guerra rodeado de los hombres armados que durante años lo protegieron. Murió cuando su familia ya había sido golpeada cuando su enfermedad lo debilitaba, y cuando la presión de México y Estados Unidos era insoportable. Pero su muerte no cierra la historia. La abre. Porque el CJNG no desaparece con la caída de un solo hombre. Sus rutas siguen. Sus operadores siguen. Sus enemigos siguen. Su dinero sigue. Y el país que ayer celebró la caída del capo hoy tiene que enfrentar una pregunta más difícil. Si México eliminó al hombre, pero no eliminó las condiciones que lo hicieron posible, ¿cuánto tiempo pasará antes de que otro nombre ocupe su lugar?